El mono es una de esas historias de Stephen King con la que te topas y te preguntas, ¿cómo rayos lo logra? Porque toda la historia parte de una premisa muy simple, pero el modo en el que se relata la historia convierte algo tan básico en un relato fascinante. Así que, si buscas una historia de terror corta, esta es una muy buena opción. Está en la colección Skeleton Crew, y si no quieres que te arruine la historia, mejor pon pausa, la lees y regresas a dejarme tu me gusta por mi recomendación. Igual te recomiendo que leas el cuento, está más interesante de lo que podría estar este video. Lo más interesante de esta historia es conocer el pasado de Hal, el protagonista. Pues desde la primera página se nos presenta al antagonista, el mono, pero no conocemos nada acerca de él. Lo único que sabemos es que Hal y el mono ya se conocían, y que el reencuentro a Hal no le sentó muy bien. La historia transcurre mientras Hal y su familia van al funeral de la tía Aida, quien fue como una madre para Hal. Y mientras van de un lado al otro, el autor se encarga de darnos pequeñas raciones del pasado de Hal, donde poco a poco vamos descubriendo el vínculo que une al mono y a Hal. Y lo primero que sabemos de ellos es que Hal trató de deshacerse del mono, tirándolo a un pozo vacío porque el mono había matado a su mejor amigo de Hal. Vaya comienzo, ¿no? Apenas empezamos y mi nivel de interés por saber qué diablos ocurre aquí ya está por el cielo. De este fragmento del pasado, nosotros sabemos que el mono toca sus platillos para matar gente, y también que no es la primera persona que se lleva al otro barrio. La primera persona que el mono sentenció con sus platillos fue la niña de Hal y de su hermano. Debido a que su padre había desaparecido, no desaparecido por no querer hacerse responsable, literalmente había desaparecido. Bueno, su padre había desaparecido y su madre tenía que trabajar. Una niñera los tenía que cuidar. Muy mala suerte la de esa niñera, porque muchas habían pasado por cuidar a esos dos niños, todas ellas desatendidas, y la que por lo menos hacía un pequeño esfuerzo por tratarlos bien, tuvo que estar presente cuidándolos el día que Hal encontró al mono. Lo encontró en el desván, donde había muchas cosas de su desaparecido padre, pues al haber sido marinero, conservaba cosas muy variopintas. Dio con él mientras exploraba ese pequeño museo, un mono de juguete con platillos en las manos. Bien hecho, papá, trajiste un mono budista de regalo a tu hijo pequeño. El mono parecía estar roto el día que Hal lo encontró. No obstante, en esa noche, cuando todos dormían, empezó a sonar sus platillos. Y paralelo a eso, la niñera de Hal estaba siendo asesinada en un tiroteo. De alguna manera, Hal hiló que el mono fue quien provocó la muerte de su niñera, pero no se deshizo del juguete, solamente lo dejó aparte. Unos años después, el mono atacó de nuevo, esta vez tratando de darle cuello al hermano de Hal. Sin embargo, la puntería le falló, y el coche que tenía que atropellarlo, atropelló a su amigo. En realidad, el mono no mata personas, es más como un heraldo de la muerte que anuncia cuando a una persona le ha llegado su hora. Bueno, en realidad nunca es claro quién es el responsable, pues lo siguiente que hace el mono es anunciar la muerte de la mamá de Hal. Pero esta no es como las demás, puesto que en las anteriores que hemos visto, el mono batía sus platillos de la nada cuando alguien se estaba yendo de este mundo. En esta ocasión, Hal se encontró al mono después de un buen tiempo de no verlo, y como hipnotizado, le dio cuerda. Y si antes estaba roto, ahora ya no lo estaba. De esta manera muere la mamá de Hal. En su trabajo le dan una embolia y muere al instante. Es por este motivo que Hal y su hermano van a vivir a casa de la tía Aida. Ahí viven parte de su infancia, su adolescencia y hasta que se van a la universidad. En casa de la tía Aida es donde Hal trató de deshacerse del mono por segunda vez, puesto que la primera vez fue cuando salió de la casa donde vivió con su madre. Ahí dejó al mono, tratando de quitárselo de encima, pero el mono lo siguió. Ahora, luego de haber perdido a su mejor amigo y haber visto que el mono no estaba contento solamente con matar personas, sino también un par de mascotas, Hal lo echa al pozo, donde permanece aproximadamente 20 años, hasta el día en que se dirigen a casa de la tía Aida para su funeral. Luego de tantos años regresa, y esta vez parece que va por la familia de Hal, así que el día siguiente al funeral de su abuela, decide deshacerse de él de una vez y para siempre. Pero el mono, antes de irse, intenta cargarse al hijo de Hal. Casi, pero no. La primer muerte que falla, pues al casi cerrar sus platillos, Hal interpone una escobetilla de excusado y el Yang nunca llega. Con mucha más razón, Hal se dirige a donde acabará con el mono, el lago junto a la casa de la tía Aida. Ahí planea tirarlo en lo más hondo, y con suerte nunca saldrá de ahí. Esta es la batalla final, Hal contra el mono.
Solo uno de los dos puede vencer. Hal lucha por su supervivencia y por la de su familia. El mono por llevarse a Hal. Ahí ya, gana Hal. Y así, amigo, termina este cuento. ¿Te pareció insípido el final? A mí también. Y a ver, no me malentiendas. El final está muy bien narrado. De hecho, la magia de Papi King le da mucha más emoción al acto final. Sin embargo, ¿cómo te explico? El final es totalmente incongruente con el relato que venimos siguiendo. Y aquí te hablo de la lógica de la historia, no me refiero a la literatura. Creo que el final es de lo peor junto con las acciones de Hal para deshacerse del mono. Entonces, iniciemos con lo malo del mono. Si a lo largo de la historia te preguntaste, ¿por qué el mono siempre estuvo al lado de Hal para seguir liquidando gente? La respuesta es simple, porque Hal no hizo nada efectivo para librarse del mono. Después de la muerte de su niñera, Hal deja al mono de lado, prácticamente se olvida de él. Y luego, cuando su hermano casi pasa a mejor vida, hace lo mismo, se olvida del mono. Es hasta que su madre muere que hace un intento un poco más en serio, que es dejarlo mientras él se va a vivir con la tía Aida. A ver, que sí, el mono tiene poderes sobrenaturales y sigue Hal a donde quiera que vaya. Pero no inventes, ¿ves que las personas cercanas a ti están yéndose con el señor y tú sabes la razón y aún así no haces nada? Y lo mismo pasa en casa de la tía Aida, y cuando el mono regresa, ya siendo Hal un adulto. Porque pasan juntos Hal y el mono 2 días por lo menos, y Hal no hace nada. No hace nada más que traerlo a donde quiera que vaya. Y no hace nada sabiendo que tiene una bomba que puede estallar en cualquier momento. Y ya no solo es él, está también su familia. Esto se justifica parcialmente en la historia diciendo que Hal siempre tuvo miedo del mono, pero no miedo del que te impulsa a actuar, sino del que te paraliza. El problema con el argumento es que se presenta demasiado tarde, y da la sensación de que más que un argumento es una excusa. Pero bueno, ¿cómo se habría podido detener al mono? No sé. Yo digo que si le cortara los brazos y tal vez se los cosiera de tal forma que cuando aplaudiera con los platillos dieran en su cabeza directamente, no sé, se me ocurre. Por el lado del mono, toda la historia se mantiene sonando sus platillos para anunciar muerte y perseguir a Hal. Algunas veces parece que está vivo, pero básicamente ese es todo su poder, ser un stalker y anunciar muerte. Pues al final, cuando Hal decide deshacerse de él, el mono pega un salto impresionante en su poder. De pronto parece que es un mono radioactivo y con el poder de controlar el clima. Y bueno, esto se mezcla con el final, por eso termina siendo tan decepcionante. Pues con tanto poder, pensarías que cuando el protagonista está en el lago, sería mucho más fácil acabar con él. Nada de eso. El mono se toma las cosas con calma, tanta que termina perdiendo él. Y es que a este momento del final es donde el mono quería llegar, donde por fin podrá llevarse a Hal, y donde se encuentra a punto de perder. Se está jugando todo. Es por eso que las acciones que toma se sienten tan apáticas. Parecen los intentos de Hal por deshacerse de él. Lo último que no me terminó de gustar fue la reacción de Hal a la muerte de su madre. Y es que se da a entender que Hal fue el responsable de que su madre muriera. Y de hecho, él así lo ve en ese momento. Pero luego de ahí no hay nada. Como si se olvidara el asunto. Y sí, sé que lo siguiente es ver a Hal de lejos. A partir de ahí, los hechos pasan muy rápido. Pero es que parece que al protagonista le afectó más la muerte de su mejor amigo que la muerte de su propia madre, a pesar de tener algo que ver en esta última. A mi parecer, el autor debió darle más énfasis a esta situación que debió ser traumática. Pero no te confundas, no todo en este cuento es malo. De hecho, si comparamos lo bueno con lo malo, lo bello de este cuento opaca lo feo. Entonces, ahora vamos con lo bueno. ¿Cómo una historia puede ser tan buena, a pesar de que el final sea un desastre? La narración. Lo que realmente brilla en este cuento es el aspecto literario. Desde el comienzo, el autor te dice que hay un problema con el mono, uno bastante grande, pero no te dice cuál es ese problema. Luego, te dicen que el mono mata gente, y cómo lo hace, pero para ese entonces, tú ya te estás preguntando cómo rayos llegó ahí ese maldito mono. Mientras más avanza la historia, más quieres saber acerca del pasado de Hal y el pasado del mono. Sin embargo, el escritor juega con esto, pues te va soltando pequeñas migas de pan para que tú lo vayas siguiendo, mientras tú esperas que te tire el pan entero.
Así, mientras se desarrolla un conflicto en el presente, podemos ver retazos del pasado. Todos ellos conducen a una sola cosa, el presente. Es mágica esta forma de narrar, pues en ningún momento pierdes el interés, siempre queda algo por descubrir. Aunado a esto, el desarrollo del protagonista y el antagonista están muy bien llevados. Pero creo que el que más luce es el mono. Siempre vemos al mono como una criatura misteriosa e impredecible. Una criatura que bien puede estar rota como parecer estar viva. Que en cualquier momento puede batir sus platillos y acabar con otra persona. A pesar de que te quieres librar de él, no puedes. Todo eso que el mono transmite ayuda a concebir la amenaza que se cierne sobre el protagonista. Justo después de que Hal quiere deshacerse del mono en el pozo, el mono toca sus platillos y el gato de la tía Aida muere atropellado. Y entonces se nos narra cómo Hal está contento a pesar de que para su tía es un gran dolor. Se alivia al saber que fue el gato y no su hermano o sus tíos. Y al principio pensé que ese niño no tenía compasión. Pero siendo objetivo, esa es la reacción adecuada, pues acaba de morir su mejor amigo por culpa del mono. Y una segunda persona tenía que morir. Ya era prácticamente un hecho, algo que iba a ocurrir sí o sí. Entonces, saber que la víctima fue el viejo gato y no un ser querido es toda una victoria para el protagonista. Y otra cosa que ayuda bastante al desarrollo de estos personajes es esa extraña conexión que hay entre Hal y el mono. En particular, los diálogos que tienen. Y es que el mono en ningún momento dice una palabra. Sin embargo, parece que el mono se comunica con Hal. Vemos los diálogos entre ambos dentro de la cabeza de Hal. Y el mono siempre parece superior. Esa violación a la intimidad de Hal nos hace entender que Hal no tiene oportunidad contra él. Ni siquiera es capaz de ocultar sus pensamientos del mono. En la vida real, no siendo más que un niño, no hay cómo escapar de él. La atmósfera que el escritor genera es una completa maravilla. Por eso yo disfruté tanto del cuento. Y también por eso me decepcionó tanto el final. Es un cuento que te engancha bastante. Y creo que si te fijas en lo bueno, es totalmente disfrutable.